por mí! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Excelentísimo señor Donald Trump, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer la realización de una cumbre por la paz y contra la guerra. Este es el fin de Nicolás Maduro. Y es que, amigos, hoy frente a las costas de Venezuela no navegan cruceros llenos de turistas ni pequeños pesqueros artesanales. Lo que hay ahora mismo en las costas de Venezuela son destructores estadounidenses, submarinos patrullando y miles de marines preparados para su despliegue. Y es que la mayor potencia militar del planeta ha colocado sus armas apuntando a Caracas. El mensaje está claro: Nicolás Maduro tiene las horas contadas. Mientras las imágenes que llegan desde Venezuela, por mucho que se intenta esforzar el dictador, no son las de un país soberano en pie, sino más bien las de un régimen en absoluta decadencia, lanzando vídeos que no han pasado por el chequeo de ningún community manager y que bien podrían pertenecer a una escena de The Office. Comandante en jefe, buenas tardes, permiso para pasar. ¡Adelante, embajador! Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Solicito su autorización para recibir la presilla de general de división. En nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, señor embajador, yo he decidido y procedo a ascenderlo a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. Y es que Nicolás Maduro todavía tiene el poder, pero seamos honestos, es un poder que se sostiene a base de represión, milicias improvisadas y propaganda hueca. El gobierno de un tirano que hoy se defiende con discursos grandilocuentes. Todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón. Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo. Y puesto que ésta no puede ser grande y poderosa, sino en el ambiente de confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos, en nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos. Mientras el resto del mundo lo señala como lo que es: una dictadura bananera convertida en cártel de la droga disfrazada de república. Así que, amigos, puede que estemos ante el principio del fin de la era chavista. El cerco económico, la presión militar y el aislamiento internacional marcan un punto de no retorno para un régimen que lleva más de 2 décadas desangrando a Venezuela. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí hay que retroceder hasta el punto de partida totalmente arbitrario que hemos decidido que va a estar en la muerte de Hugo Chávez. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Y es que todo lo que vino tras la muerte del comandante fue una lenta y agónica putrefacción de un país entero bajo la bota de Nicolás Maduro. Y lo que comenzó como una continuación del proyecto bolivariano derivó en una militarización del Estado, un hundimiento económico sin precedentes, la destrucción y el secuestro de todos los resortes de contrapoder que tiene cualquier democracia. Empecemos desde el principio. Desde los inicios de su mandato, Maduro fue transformando la Fuerza Armada Bolivariana en pilar del régimen, y la institución armada dejó de ser todo lo neutral que era bajo el gobierno de Hugo Chávez y pasó a administrar sectores enteros de la economía. Por ejemplo, oficiales de la Guardia Nacional asumieron el control directo de PDVSA, así como de la distribución de alimentos, divisas y materias primas estratégicas para el régimen. Los expertos acusan que lo que allí se consolidó fue un sistema pretoriano, donde el ejército no solo es garante del poder, sino también empresario. Se crearon empresas militares vinculadas al Ministerio de Defensa, un 2,6% del total estatal, que abarcaban sectores estratégicos como alimentos, medicamentos y minería, relegando el control civil a la nada. Por último, la financiación y la ejecución de políticas sociales, como los CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción, quedaron en manos militares, concentrando a todos los fieles al régimen y erosionando aún más la separación de poderes que ya había quedado socavada bajo el mandato de Hugo Chávez. Acompañando a esto, la economía venezolana se desplomó a niveles catastróficos, y la crisis económica gestada desde los últimos años de Chávez se desató con fuerza tras su muerte. Para que os hagáis una idea, el PIB comenzó a caer en picado desde 2013, y entre 2014 y
2018, el país perdió el 49% del Producto Interior Bruto total. En 2018, hasta el propio Banco Central reconoció una caída del 52,3% del PIB desde 2013 y una inflación que se disparó hasta el 130.060% anual. Esto significa que la inflación acumulada era de millones. En la actualidad, en 2025, la recesión económica es brutal, estimándose una caída del 80% del Producto Interior Bruto, con hiperinflación récord y una inmigración masiva, siendo más de 8 millones de venezolanos los que habrían sido forzados a huir y convirtiéndose, según ACNUR, en el tercer país con más exiliados del mundo. Esto también sería acompañado de la ruptura institucional que habría en 2017, cuando todos los expertos señalan que la democracia venezolana sufrió el golpe más grave. Y es que en mayo de 2017 Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente sin realizar la consulta popular exigida por la propia Constitución, valiéndose del aval del Tribunal Supremo. Tribunal Supremo que por supuesto ya había sido parasitado por el chavismo. ¿De quién depende? Sí, del gobierno, pues ya está. Apenas un mes después, la Guardia Nacional impedía la entrada física de los diputados opositores al Parlamento, entregando el control del legislativo a la Asamblea Constituyente chavista, calificando esto el gobierno de Maduro como un ejercicio legítimo, mientras la oposición lo consideró, evidentemente, una usurpación autoritaria del espacio legislativo. Eso sí, con esta constituyente, el régimen se aseguró facultades plenipotenciarias, eliminaron inmunidades, reestructuraron instituciones clave y eliminaron cualquier contrapeso democrático. Básicamente, Maduro tomó el país. El 20 de mayo de 2018, Maduro se reelegía a sí mismo, intentando vender al mundo que aquello era una importantísima carrera democrática cuando realmente, pues, era más una opereta de barrio. O sea, podría decirse que las condiciones de aquella contienda eran tan reales como la de una telenovela de madrugada. Y mientras Maduro celebraba su triunfo, el mundo desmontaba este montaje. La Unión Europea, el Grupo de Lima, países como Estados Unidos, Canadá, Chile o España denunciaban que aquello no eran unas elecciones, sino un fraude con disfraz electoral. Desde el régimen decían que Maduro había ganado legítimamente, que sus rivales fueron multados o exiliados y que los únicos observadores aceptables eran los amigos del régimen. La casualidad. Y ahí, amigos, ahí estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó a la fiesta como mediador y acabó saliendo como brazo blando del chavismo, ahora referente de la PSOE. El principio de una gran vergüenza. Ex primer ministro español se pone del lado de Maduro en las elecciones de Venezuela. El mediador internacional José Luis Rodríguez Zapatero insta a la oposición a aceptar las condiciones del gobierno. ¡Vete a tomar por culo, hombre! Valiente hijo de puta. Y mientras el candidato de la oposición, el señor Guaidó, había logrado reunir el respaldo de más de 50 países, generando una confrontación diplomática sin precedentes en la región, tristemente el panorama real dentro del país era otro, porque Guaidó no logró que los militares se sublevaran en su favor y Maduro mantuvo el control de las Fuerzas Armadas. Y sin ese soporte, cualquier intento de cambio estaba condenado al fracaso. La Operation Liberty mostró indicios iniciales de apoyo militar, pero luego los altos mandos permanecieron leales a Maduro, lo que neutralizó el golpe político de Guaidó. Rusia, China y Cuba respaldaron abiertamente a Maduro desde el inicio de la crisis. ¡Zurdos! Y poco a poco todo este conflicto se fue calmando. Así que la oposición probó otro camino. En las elecciones legislativas de 2020 denunciaron que no había condiciones mínimas para poder competir y decidieron boicotear en su lugar. El resultado es que había más gente luchando por salir del país que por entrar en el Parlamento. La participación fue de menos del 31% del padrón y el chavismo sacó mayoría absoluta. Y aquí es cuando el régimen se puso especialmente represivo, porque lo que continuó a esto fueron sobornos, allanamientos y detenciones selectivas. La ONU denunció torturas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados, y la Corte Penal Internacional abrió un expediente formal. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad reconocidos fiscalmente. Pero entre la burocracia y los bloqueos, como que la justicia tardaba en llegar, llegando así a las elecciones de 2024, donde María Corina Machado, principal figura opositora, fue vetada judicialmente. Así ratificó su inhabilitación el Tribunal Supremo en enero de 2024, borrándola de la carrera electoral, maquillando así de legalidad lo que en realidad había sido un boicot. Entonces la oposición nombró a Corina Yoris como sustituta, y entonces el Consejo Nacional Electoral venezolano impidió su inscripción por fallos del sistema y maniobras de última hora. Vamos, la cosa es que la oposición no tuviese candidatos, aunque por la presión sí que permitieron finalmente que se inscribiese un candidato de la oposición, el señor Edmundo González, al que no conocían ni en su casa, pero que paradójicamente fue suficiente para arrasar a Maduro en las elecciones de 2024 y entonces empezó el estallido. Solamente han dejado pasar a solo chavistas a votar. El pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza
Maduro dijo que ¡ni de coña, chaval! que él había ganado y que había ganado por un 51%. Eso sí, las actas ni estaban ni se la esperaban, y todo el mundo fue testigo de la absoluta farsa que habrían sido esas elecciones. Todos menos José Luis Rodríguez Zapatero, que prefería seguir siendo el facilitador para Venezuela en el futuro. Sin embargo, las elecciones no cumplían estándares democráticos mínimos, considerándose la negativa del Consejo Nacional Electoral a divulgar los resultados por mesa como una violación grave de los principios electorales. La oposición, por su parte, sí que mostró las actas que pudo recuperar, y estas apuntaban a una aplastante victoria de Edmundo González con el 67% de los votos. Entonces llegaron las porras, las detenciones y la diplomacia, y Edmundo González tuvo que huir de Venezuela. Estados Unidos, meses después, reconocería a González Urrutia como presidente electo y subrayó que el Consejo Nacional Electoral nunca publicó el detalle y que la oposición probó su victoria con sus actas. Así que para Estados Unidos, Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela, lo cual es importante para poder justificar lo que estaría pasando estos días. Y es que después del fraude electoral de 2024, Trump decidió que con Maduro no había más juegos de diplomacia. Se acabaron las licencias blandas, se acabaron los apaños, nada de esto. La primera jugada fue clara, cerrar la válvula del petróleo, ordenando un arancel del 25% a cualquier país que comprara crudo venezolano. La idea era bastante simple: ¿quieres comerciar con Maduro? Perfecto, pero si quieres seguir vendiéndome a mí, lo vas a pagar muy caro. Un 25% más caro, para ser exactos. No solo eso, sino que la licencia a Chevron, empresa americana que explotaba el crudo de Venezuela y que había funcionado como flotador financiero para el régimen incluso durante los años de Biden, quedó anulada. Y así Chevron, que era la última puerta entre Caracas y las divisas duras, dejó de operar en territorio bolivariano. Lo que para Maduro fue un torpedo directo al corazón, ya que perder a su socio occidental más rentable significaba volver a depender en exclusiva de Irán, Rusia y China, con todas las condiciones que eso conllevaba. Y la puntilla, por parte de Donald Trump, fue declarar al Cártel de los Soles, es decir, al propio ejército chavista y su estructura narcomilitar, como organización terrorista global. Con eso, Washington estaba dejando claro que no veía a Venezuela como un estado soberano, sino como un cártel disfrazado de república. Claro, esta segunda jugada fue simbólica, pero a la vez brutal en lo que se refiere al impacto mediático, ya que se ofreció una recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro. Y es que Estados Unidos ya tenía abierta una oferta de 15 millones desde 2020, una oferta que luego subieron a 25 millones y que en agosto de 2025 la duplicaron hasta los 50 millones de dólares. Metiendo más presión al dictador, no porque los habitantes de Venezuela vayan a entregarle para obtener la recompensa, sino porque lo que le estaría comunicando a las personas más cercanas a Nicolás Maduro es que si lo entregas te harás rico. Para ponerlo en perspectiva, es más de lo que se ofreció por Saddam Hussein en 2003. Y este es el precio que pone Estados Unidos por un dictador que ya no solo es que oprima a su pueblo, sino que además se financie a través del narcotráfico, lo que evidentemente coloca a Maduro en una posición pues un poquito incómoda. Cada viaje, cada visita internacional, cada escolta que le rodea puede estar ahora mismo preguntándose si vale más su lealtad o el cheque que prepara Donald Trump. Maduro evidentemente estaría respondiendo con toda la propaganda y con toda la épica bolivariana que podría encontrar en su manual. Habla de guerras económicas, de imperialismos desesperados y de pueblos que resistirán hasta el apocalipsis. Sale en la televisión pública venezolana, rodeado de banderas y repitiendo que su gobierno ha derrotado todas las sanciones anteriores y que lo hará otra vez. Pero la realidad detrás de este discurso puede ser otra, y es que la economía venezolana lleva una caída acumulada de más del 80% desde 2013, y lo poco que se mantiene a flote es gracias al contrabando y a la propia Chevron. Claro, con estas puertas cerradas, el régimen depende todavía más de negocios opacos y del sostén de Rusia e Irán, y Maduro puede sacar todo el pecho que quiera por televisión, pero él en realidad sabe que la cuerda se está tensando de verdad. Y este asedio económico y legal no es un capricho, es la estrategia de desgaste más seria que ha sufrido el chavismo en las 2 últimas décadas. Ha pasado de hablar de Venezuela como un problema regional a tratarla directamente como un cártel enemigo de los Estados Unidos de América. Y cuando un presidente estadounidense sube el precio de tu cabeza en la lista de los más buscados, no suele ser un gesto simbólico, es más un aviso de que tu supervivencia política se acaba de convertir en un problema de seguridad nacional. Y este golpe económico pues no ha venido solo, sino que lo ha decidido acompañar con el movimiento que hemos visto los últimos días, que es el despliegue de las fuerzas militares en las costas de Venezuela. Y es que tener varios destructores de la Armada estadounidense delante de tus costas puede pesar más que 1000 sanciones. Hace unos días Washington ordenó el despliegue de 3 destructores Aegis en aguas del Caribe junto con submarinos y unos 4000 marines. Ojo, que oficialmente la misión es combatir el narcotráfico en América Latina. Sin embargo, en la práctica el mensaje es otro. ¿Qué significa?
Amigo Nicolás Maduro, estamos aquí, enfrente de tus costas, y te estamos mirando fijamente. Estos barcos no están paseando, no se trata de una simple presencia naval. Es un recordatorio de que si la Casa Blanca quiere, puede paralizar en horas las rutas marítimas de petróleo y cargueros que todavía mantienen vivo tu puto régimen de mierda. Esto Maduro lo sabe y por esto se le ve cada vez más nervioso en sus vídeos. Excelentísimo señor Donald Trump, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer la realización de una cumbre por la paz y contra la guerra. Porque esto ya no se trata de una amenaza abstracta o de un presidente de Estados Unidos diciendo bravuconadas desde su despacho. Esto, amigo, es una fuerza tangible flotando a pocos kilómetros de Caracas. Además, Trump ha enmarcado y justificado este despliegue con un discurso muy concreto que es la guerra contra el narco. No hablo de democracias, ni de libertad, ni de derechos humanos, ni de derrocar al tirano. Ese es más un lenguaje de la ONU. Y no, Donald Trump fue directo. Venezuela ahora mismo no es un país per se. Es un territorio dirigido por un cártel de narcotraficantes. Y claro, con esa etiqueta, pues el chavismo deja de ser un problema político para convertirse en un problema de seguridad nacional. Y amigo, cuando Estados Unidos te coloca en la misma categoría que Al Qaeda o el cártel de Sinaloa, sabes que cualquier opción está sobre la mesa. Lo interesante además es que esta narrativa conecta con el ciudadano medio estadounidense, ya que no se les está vendiendo la típica cruzada abstracta para salvar al pueblo venezolano, sino más bien la idea de que la droga que mata a sus hijos tiene sello de Nicolás Maduro. Lo que sí, hasta cierto punto es propaganda, pero seamos sinceros, es propaganda bastante eficaz, porque con este relato puede convertir a Venezuela en un enemigo interno. Y frente a los destructores con misiles crucero que estaban delante de Caracas, ¿qué es lo que hizo Nicolás Maduro? Pues dio tremendo discurso épico y anunció la activación de 4,5 millones de milicianos populares. Poco me parece. Mujeres, jubilados, estudiantes, amas de casa, todos convertidos de la noche a la mañana en defensores de la patria, dando pie a una escena verdaderamente grotesca, porque mientras Estados Unidos despliega tecnología militar de vanguardia, Caracas lo que muestra son imágenes de ancianos y de charos con fusiles oxidados. Además, lo de alistarse es algo que deberían hacer en días laborables, cuidado que no te pillen un festivo. El día de hoy en las redes sociales convoqué a completar el proceso de alistamiento porque las plazas se desbordaron, los puntos resultaron insuficientes. Entonces ya estamos trabajando una propuesta para que haya mayor número de puntos de alistamiento viernes y sábado, ¿verdad? Para un poco dejar el domingo, los domingos son días de descanso, de asueto familiar, y el viernes día de trabajo, que la gente pueda salir inclusive en marcha de sus centros de trabajo, de su fábrica, y el sábado completar, el próximo viernes y el próximo sábado, completar el alistamiento nacional, que es la primera fase de activación de las fuerzas populares armadas junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa de nuestra tierra. Así se habla, Nicolás, claro que sí. Claro, esto, que en realidad es un intento desesperado por mostrar músculo, al final lo que acaba transmitiendo pues es más debilidad. Porque absolutamente nadie en su sano juicio puede llegar a pensar que esa milicia puede enfrentar a una flota naval de la OTAN. Pero es que, amigos, la verdadera función de esas milicias no es disuadir a Estados Unidos, sino más bien controlar a la población interna, intimidar opositores, vigilar barrios, recordar al ciudadano que el chavismo tiene ojos y armas en cada esquina. O sea que este ejército popular es menos defensa nacional y más policía política de proximidad. El resultado está bastante claro. El chavismo puede seguir presumiendo de resistencia, pero la imagen que proyecta al mundo es la de un régimen sitiado, acorralado y consciente de que la amenaza ya no se mide solo en sanciones, sino en barcos de guerra apuntando a sus costas. Y lo que queda, amigos, es un aislamiento progresivo. El chavismo sigue resistiendo, pero cada vez más reducido a un círculo de aliados cuestionados y a un sistema económico basado en el contrabando y en el narcotráfico. Y con esta pinza económica militar surge la gran cuestión. ¿Estamos ante el principio del fin de Nicolás Maduro y del régimen chavista? Pues los optimistas creen que sí, con sanciones que golpean al petróleo, una recompensa millonaria sobre su cabeza, destructores estadounidenses frente a la costa y un aislamiento internacional inédito, Maduro estaría contra las cuerdas como nunca antes. Incluso se puede llegar a especular con que la lealtad de sus propios generales podría también tambalearse si ven que el negocio pues ya no compensa. Pero la otra cara de la moneda es dura, el chavismo ha sobrevivido a todo. Hiperinflación, hambruna, éxodo de millones, sanciones,
revoluciones y rebeliones internas. Y es que su capacidad de supervivencia es extraordinaria. ¿Y por qué es extraordinaria? Porque el sistema no se sostiene en resultados. El sistema chavista se sostiene con represión, propaganda y con un ejército que depende de la corrupción para seguir comiendo. Así que ¿podrá resistir Nicolás Maduro hasta, digamos, Navidad? ¡Ni puta idea! Pues es posible. Pero lo que está claro es que por primera vez en mucho tiempo la amenaza no se mide solo en sanciones económicas o resoluciones diplomáticas. Ahora tiene a toda la tecnología militar del siglo XXI frente a sus costas, 50 millones sobre su cabeza y una oposición interna que, pese a la represión, ha demostrado que sabe contar actas y exhibir el fraude al mundo entero. Y que, por lo que se dice, actúa en total connivencia con los Estados Unidos de Trump. Así que sí, este puede ser el fin de Nicolás Maduro.